El día de hoy me encuentro en una huerta de camote. Todo el mundo conocemos el camote. El camote se come con leche, hay dulces de camote, variedad de alimentos que se pueden preparar con el camote. Quise hacerlo aquí porque regularmente cuando encontramos que vamos a buscar dulces de camote, también encontramos el dulce de biznaga, el dulce de calabaza. Y el video que tengo preparado para ustedes el día de hoy habla precisamente sobre la biznaga. En los recorridos que hemos andado dando por los diferentes municipios de Zacatecas, hoy me reservo el nombre del municipio, más adelante van a entender por qué. En los recorridos nos topamos cosas muy interesantes. Una de esas fueron las biznagas. Estas biznagas que ustedes están viendo, estas biznagas gigantes. Esta planta es donde se obtiene el dulce de biznaga. El dulce de biznaga pues, se come como dulce. Así una pieza de dulce, le muerdes al dulce. También se utiliza como ingredientes en algunos platillos. Los chiles en nogada, por ejemplo, llevan dulce de biznaga. Y un platillo muy tradicional es la rosca de Reyes. Esa decoración que tiene arriba la rosca, parte de esa decoración es dulce de biznaga. Hay cosas muy interesantes, muy interesantes que rodean este tema de las biznagas y ese es el video que les quiero mostrar ahorita. Primer tema, el dulce de biznaga está prohibido. Hay una ley en México que prohíbe extraer las biznagas para cualquier propósito, porque no solo se extraen para hacer dulce, también se extraen porque se venden. Forman parte de un mercado millonario y esto yo no lo sabía y estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo este video no lo sabían. Pero quiero partir diciéndoles que en México el extraer una biznaga como estas es penado. Es un delito federal que tiene penas desde 1 hasta 9 años de cárcel y una multa de 260,000 pesos. Yo creo que esa es la razón por la que no es fácil conseguir el dulce de biznaga hoy en día. Yo he andado en varias partes, he andado en Zacatecas, en Fresnillo, en Río Grande, en Jerez, y la mayoría de personas que venden el dulce de calabaza, el dulce de camote, que tradicionalmente también deberían de vender el dulce de biznaga, mucha gente no lo tiene. Porque mucha gente lo que dice es que ya está prohibido el dulce de biznaga. Y quienes lo tienen en muy pequeña cantidad. Incluso me topé a quienes lo tienen escondido como que, no, pues es que la biznaga está prohibida y ya ha pasado el ejército y nos ha revisado y no podemos venderlo porque nos podemos meter en problemas. Tengo entendido que sí el ejército ha hecho decomisos de cantidades importantes de dulce, porque según me dijo uno de los vendedores, así que donde sí conseguí el dulce, me dijo que uno de sus proveedores había tenido problemas precisamente porque iba llegando un retén del ejército y ¡ay caray! Traigo biznaga, dulce de biznaga, entonces tuvo que regresarse y dejarlo ahí a un lado, el dulce. Otro detalle también que se me hizo muy interesante que descubrí en la búsqueda del dulce de biznaga. Hubo un joven vendedor que me dice, es que las biznagas, se escasearon mucho. Y le digo, sí, yo sé que están escasas. Y es que se escasean, mis amigos, porque la biznaga, estas biznagas que ustedes están viendo, crece, en el mejor de los casos, crece 1 centímetro al año. Imagínense. 1 centímetro al año. También por eso quise hacer este video aquí en el campo de camote. Aquí más o menos yo estimo que son como unas 2 hectáreas de camote. Y según lo que me han dicho los productores, una producción por hectárea es más o menos de unas 40 toneladas. Entonces imagínense la diferencia. Una biznaga de estas crece 1 centímetro al año, pero una temporada de camote en una hectárea produce 40 toneladas, no hay punto de referencia, no hay punto de comparación, mejor dicho. Lo digo porque si van a consumir dulce de biznaga, piénsenlo 2 veces. Están consumiendo una especie que está en peligro de extinción y mejor escojan el de camote, que ese nunca se va a extinguir. Fíjense, para que nos demos una idea, hay más o menos 1,480 especies. Esta información que les voy a presentar aquí ahorita hice un pequeño resumen de un artículo que publicó la BBC. La BBC es una cadena de televisión muy seria,
periodismo muy serio, entonces creo que toda esta información debe de ser 100% real. En el mundo hay 1.480 especies de cactus y el 31% de estas especies se encuentran en peligro de extinción. Esto las convierte en uno de los grupos taxonómicos en mayor peligro, incluso por encima de mamíferos y aves. O sea, las biznagas están más en peligro de extinción que algunos mamíferos y que algunas aves. México alberga 669 especies de biznagas. 669 especies de biznagas. De una de esas se obtiene el dulce, de las cuales 518 son endémicas, es decir, que no crecen en ninguna otra parte del mundo. Fíjense, una riqueza que tenemos aquí en nuestro querido México. Hasta en eso somos fregones los mexicanos. Tenemos una especie de planta que únicamente se da aquí. 518 especies diferentes de biznagas que solamente crecen aquí. Como estas plantas se encuentran únicamente en un espacio muy reducido del planeta, pues se han convertido en tesoros muy preciados para coleccionistas. Fíjense, hay personas de otros países donde no se dan las biznagas que coleccionan biznagas. Vayan ustedes a creer. Entonces, esto lo ha convertido en un negocio millonario para mucha gente que se dedica al tráfico ilegal de biznagas. El precio de un cactus en el mercado negro es muy variable, pero básicamente el valor en el mercado negro crece junto con su escasez y aspecto único. Es decir, entre menos biznagas hay y más raras son, porque hay unas que sí son muy raras, pues más caro se vende. Más caro se vende. Este artículo me dio el interés de buscarlo, porque el joven con el que llegué a buscar el dulce me dice, se escasearon mucho las biznagas porque dicen que los chinos, así me dijo, porque dicen que los chinos se llevaron muchas biznagas, que vinieron a México y anduvieron en varios estados y se llevaron muchas biznagas, se las llevaron, las sacaron con raíz y se las llevaron y por eso se las acabaron, dice, los chinos se las acabaron. Y pues resulta que precisamente los chinos son uno de los principales traficantes de biznagas en el mundo. Los países donde hay más tráfico, porque la biznaga ya se convirtió en un negocio millonario, los países donde más tráfico hay de biznagas es precisamente Estados Unidos y México. Le digo a este joven, oiga, ¿y para qué las querían los chinos? Dice, no sé, ya ve los chinos cómo son, quién sabe qué vayan a hacer. Pues ¿qué hacen? Van y las venden. Según las autoridades estadounidenses, este tipo de traficantes, porque también los chinos van y trafican este tipo de cactus en Estados Unidos, no solo en México. Según Estados Unidos son grupos, algunos grupos son organizados y algunos otros son individuos individuales, o sea, no está establecido así como que la mafia así bien establecida, no, sino que hay unos aventureros que por sí solos van y saquean y otros que sí lo hacen en grupos. Un ejemplo del grupo de contrabandistas fue registrado cuando agentes de China y Alemania detuvieron a 9 personas y les decomisaron 1.250 plantas provenientes de Estados Unidos y México, varias de ellas en peligro de extinción. Las personas pueden hacer cientos o incluso miles de dólares vendiendo las biznagas, vendiendo los diferentes tipos de cactus que vienen y se llevan de México, principalmente, a traficar por el mundo. El hecho de que haya gente de otros países que viene a México a robarse las biznagas nos debe dar una idea de los millones de dólares que involucra ese negocio. Para que vengan chinos a México a literalmente robar una especie que está protegida por el gobierno federal desde hace casi 20 años, y para que los chinos hayan andado hace apenas un par de años aquí en México robándose las biznagas, pues imagínense, obviamente representa un mercado millonario porque pues se arriesgan a que los multen, se arriesgan a que los arresten, no sé qué tanto se arriesguen, ya ven que México pues es México. Bueno, quiero terminar diciendo que los mercados para estas biznagas robadas, para las biznagas que vienen y se llevan de México y de Estados Unidos, el principal mercado está en Europa y Asia. En países como Alemania, China, Bélgica, República Checa, Rusia, Inglaterra y Polonia. Ahí es donde están los clientes que compran las biznagas robadas.
El tema, mis amigos, es de que México está bendecido con estas especies. Imagínense, tenemos más de 500 especies endémicas de biznagas aquí en México. Eso yo creo que es un tesoro natural que debemos de cuidar, que debemos de preservar. ¿Cómo podemos contribuir a eso? Pues no consumamos dulce de biznaga. No consumamos dulce de biznaga. Ya sabemos que las biznagas, el problema que tienen es que crecen muy lento, muy lento. Quiere decir que si hay como estas biznagas que están viendo, que más o menos son de mi tamaño, que tienen 1,80, 2 metros, imagínense, miden 200 centímetros, quiere decir que más o menos tienen unos 200 años de antigüedad. Si hay una biznaga de 50 centímetros, son 50 años de antigüedad, más o menos, porque si los años vienen secos, como este 2022, que no ha llovido nada, las biznagas obviamente tampoco crecen, no se desarrollan. Son plantas que requieren humedad, agua para crecer. Entonces, tomando como base, siendo positivos, siendo optimistas, pues digamos que crece el centímetro al año. Vemos una biznaga de 1 metro, son 100 años. Vemos aquí hay biznagas en este campo que estamos viendo aquí, vemos biznagas de más de 2 metros, 200 años. Entonces, imagínense que lleguen los chinos y las extraigan y se las lleven y las vendan en miles de dólares en otros países, pues la verdad como que no es justo. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes no sabían este tema, estoy seguro que muchos de ustedes desconocían esto. Yo la verdad lo desconocía por completo, no tenía ni idea. Cuando miré las biznagas, está uno acostumbrado a caminar al monte y agarrar chilitos de las biznagas pequeñitas, que se topa uno pues casi en cualquier lugar del monte. Pero ya las biznagas que crecen grandes de verdad son un tesoro que está en peligro de extinción, y creo que es nuestra responsabilidad como seres humanos cuidar nuestro planeta, y como mexicanos cuidar las especies que están aquí. De manera que si un día ven un chino queriendo tumbar una biznaga, denúncienlo. Está cometiendo un delito federal. Y bueno, la próxima vez que quieran un dulce tradicional de estos, prefieran el dulce de camote. Miren, esta huerta de camote yo pienso que va a dar, no sé, 70, 80 toneladas. Imagínense, todas 70, 80 toneladas convertidas en dulce. Para tener 70, 80 toneladas de biznaga es prácticamente imposible. Entonces, ya no consuman dulce de biznaga, porque las biznagas se están extinguiendo y no se dan en otro lado. Muchas de estas especies no se dan en otro lado del mundo más que aquí en México. Estoy seguro que ese dato no lo conocían. Ahora que lo conocen, hagan algo por cuidar las biznagas. Gracias a los que vieron este video. Nos vemos en el próximo.